شلام لخ مريم مليخ طيبوثة نارا عمناخ مريخات المشي وموريخ بيت خرسي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Soy el padre Rolando Montes de Oca, cubano, de la Arquidiócesis de Camagüey. Estoy en Roma hace 2 años estudiando comunicación institucional en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Queda todavía 1 año de camino en los estudios. Sobre la realidad de la Iglesia en Cuba y su confrontación con el marxismo que fue impuesto en los primeros años de la Revolución, hablamos de en torno a 1959, pues hay muchas historias que contar. Pero las historias más importantes son siempre aquellas que el Señor hace a través de su Iglesia en cualquier circunstancia. Lo que la Iglesia aprende de las situaciones difíciles, y esta ha sido una situación muy difícil, y el camino que va abriendo y descubriendo cuando decide ser fiel. La historia de la Iglesia en Cuba es la historia de una Iglesia que ha sufrido, pero que ha decidido ser fiel. Este periodo, que ya son 60 años, ha sido difícil. Hubo muchas expulsiones de sacerdotes al principio, estuvo la incautación de todos los colegios religiosos, muchísimas religiosas y religiosos y sacerdotes expulsados de la isla. Algunos no pudieron volver más, aún siendo cubanos. Fue un periodo muy difícil, hubo años tremendos, el año 65, 66, fue horrible. Fue también el año donde incautaron el seminario de La Habana. Fueron años muy difíciles, donde parecía que la Iglesia en Cuba iba a morir. Sin embargo, en medio de esa dificultad, el Espíritu Santo, que no abandona su Iglesia, sobre todo cuando su Iglesia sigue pidiéndolo, sigue orando y decide ser fiel, suscitó muchos grandes hombres y mujeres. Allí, por ejemplo, grandes obispos. Estoy pensando en Monseñor Pedro Meurice Estiu, arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, que fue después el primer arzobispo de Camagüey, 40 años, obispo de Camagüey, un titán de la fe y de la confianza en el Señor. Su lema y su vida era: es bueno confiar en el Señor. Un hombre tremendamente positivo, un hombre que sabía ver en medio de una tormenta la luz. En fin, muchos laicos también. Hubo familias que decidieron permanecer en Cuba, con muchos derechos amenazados, con muchos riesgos y peligros, y fueron laicos que decidieron permanecer en Cuba para que la Iglesia en Cuba no muriera, para que siguiera habiendo catequistas de niños, de jóvenes, para llevar adelante comunidades. Hubo fieles que asumieron iglesias que estaban ya vacías porque no había más sacerdotes en ellas, y ellos la cuidaron, la protegieron y siguieron comunicando el Evangelio. Una iglesia con dificultades más que nada en esa época, sobre todo en esa época, pero una iglesia también donde el Espíritu Santo suscitó profetas, hombres y mujeres fieles que se abrazaron a Cristo crucificado, que supieron sufrir lo que fuera necesario, pero que permanecieron allí y fueron un signo de la fidelidad del Señor. En Cuba es un sistema comunista que no concibe ciertas libertades que, por ejemplo, acá en Occidente las personas de ellas pueden gozar, que incluso están señadas en la Carta de los Derechos Humanos, pero que en Cuba no se tienen en cuenta, y las personas pues sufren esta privación de estas libertades que son importantes. Por ejemplo, la libertad de educar a sus hijos según su propia conciencia. En Cuba la educación es marxista, por lo tanto atea. Aun cuando el Estado se declara oficialmente laico, la educación continúa siendo marxista.
Entonces, aunque tú vayas a misas y tú seas católico y todo lo demás, estás obligado a educar a tu hijo en un régimen marxista. Por otro lado, sí, ahí en la Constitución hay artículos que aseguran, garantizan la libertad religiosa, pero al mismo tiempo, en la misma Constitución, hay otros artículos donde se excluye toda posibilidad que no vaya en la línea de los intereses del comunismo. Entonces allí se produce una tensión y por supuesto que hay derechos que caen. Está, por ejemplo, la falta de derechos de los cubanos a tener empresas, a ser emprendedores, propiamente dicho. Hay pequeños emprendedores, pequeños negocios que a partir de una cierta apertura que hubo en un momento dado por una coyuntura, no por un principio asumido, sino por una coyuntura histórica, pues se permitieron, pero también con muchas limitaciones. En Cuba es más fácil invertir y hacer un negocio siendo extranjero que siendo cubano. Y eso es una dificultad, es una falta de libertad importante. Está, por supuesto, la libertad de asociación. Hay muchas asociaciones que podrían existir en Cuba o que existen pero son ilegales porque el gobierno no reconoce la libertad de asociaciones. Hay un solo partido y basta. Por tanto, no es partido, no es parte, es total. También está la dificultad con respecto al acceso a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son todos propiedad del gobierno comunista y están al servicio del Partido Comunista. No hay libertad de prensa ni nada por el estilo. Los periodistas están todos en la misma línea, en fin. Y los demás, los que intentan hacer algo, pues se llaman periodistas independientes y son duramente perseguidos y pagan con prisión y otras sanciones importantes porque constituye dentro del marco jurídico cubano un delito grave, La Iglesia, por supuesto, ahí también se queda fuera, ¿no? La Iglesia tampoco tiene acceso a los medios de comunicación de una manera estable. Se han reconocido algunos permisos breves, esporádicos, pero de manera estable no tenemos acceso y es un derecho del cual no podemos gozar y nos pertenece. Tenemos derecho a aportar también nosotros a la sociedad, a construir también nosotros la sociedad desde el Evangelio. Otro derecho con el cual tropieza muchas veces la misión evangelizadora de la Iglesia es el derecho a construir templos, lugares de culto. Recientemente se han construido 2 o 3 iglesitas en Cuba, después de tantos años, pero ha sido a base de mucha paciencia y mucha insistencia. Y faltaría que nos permitieran pues hacerlo con normalidad, porque no es una construcción que le haga daño a la sociedad, ni mucho menos. Y por supuesto también tenemos esa limitación. Durante mucho tiempo también la limitación a recibir misioneros que querían ayudar en Cuba. Todavía hoy cuando llegan misioneros y les dan el permiso va muy de poco a poco, muy como tanteando a ver cómo es la cosa. No es que le dan una residencia permanente a una persona que va a hacer misión a Cuba, sino muy temporal y tiene que renovarla continuamente, etc. Ya sabemos que tiene que entrar por ciertos canales. La vivencia de la fe en Cuba a veces es difícil. Años atrás era muy difícil. A día de hoy es complejo. Es complejo porque aun cuando el cristiano legalmente está reconocido y la Constitución lo ampara, luego en la práctica se dan muchas situaciones coyunturales donde se ven presionados desde muchos lugares, desde muchas dimensiones por ser cristiano. No es absolutamente libre. El hecho de que la Iglesia en Cuba haya tenido tantas limitaciones no es lo más importante. Lo que sí es muy importante y digno de ser contado es lo que la Iglesia ha sido capaz de hacer teniendo estas limitaciones y lo que el Espíritu ha suscitado en ella. No hemos podido construir templos, no hemos podido construir un lugar para el Señor, un lugar para la oración, etc. Pero la Iglesia no se ha detenido allí. La Iglesia en Cuba, cuando triunfó la Revolución, hace 60 años,
la población era de unos 6 millones de habitantes. A día de hoy somos más de 11 millones. Por lo tanto, hay muchos pueblos nuevos que no tienen templos, pero no nos detenemos por eso. Y esto es lo bueno. La iglesia en Cuba va adelante y la misión se hace. No podemos acceder a la radio y a la televisión para convocar, vamos puerta a puerta. Llamamos y anunciamos el Evangelio. Normalmente en estos pueblos alguna familia nos abre sus puertas y la comunidad empieza a reunirse en las casas de la familia y se constituyen las casas misión, que son una bendición para la iglesia en Cuba, que son iglesias sin campanario, decimos así, ¿no? En estas casas misión se celebra la fe, como en una parroquia. Yo he celebrado muchísimas misas en el comedor de una familia. No tengo detrás un altar barroco, tengo a lo mejor un refrigerador. Pero es bellísimo celebrar la fe allí, en medio de la vida de la familia. Y esa familia abre sus puertas para que vengan otros y otros. Y allí se celebran sacramentos, allí se enseña el catecismo, allí se da formación también para los adultos. Y allí se celebra la fe. Casas misión. Obviamente sería lo ideal poder tener un templo. Y esas personas siempre lo piden. Incluso en sus oraciones, en la oración de los fieles, le piden a Dios que un día puedan tener la libertad, el derecho de tener un templo en su pueblo, en su barrio. Pero no lo tienen y no se detienen por eso. Siguen adelante construyendo la fe, evangelizando. La iglesia en Cuba no tiene un acceso estable a los medios de comunicación, una presencia, lo cual es una pobreza para la iglesia, un límite, pero es más todavía una pobreza para la sociedad. Es un derecho del que se le priva a la sociedad y que constituye una carencia real. Pero la iglesia no se detiene allí. En las oficinas parroquiales, en las oficinas de los obispados, se hacen revistas que se distribuyen, que se reparten y que la gente espera con ilusión. Las hacen en sus tiempos libres con un gran esfuerzo, un tesoro de generosidad detrás de cada revista de estas. Y hay muchas otras iniciativas. Hay chicos que en una parroquia graban en un CD un programa de radio y lo distribuyen. Y también es esperado y también es una voz diferente, alternativa, que no le hace daño a nadie, pero que no está permitida oficialmente. La iglesia no se detiene ante la carencia de su acceso a los medios de comunicación, ante esta falta de libertad. La iglesia en Cuba tampoco tiene acceso a la educación y esto es un problema serio, porque los hijos de los cristianos y las nuevas generaciones crecen sin un marco de valores evangélicos. Y ya sabemos que cuando quitamos a Dios, cuando quitamos a Cristo, inevitablemente nos volvemos contra el ser humano. Quitamos junto con Cristo tantas cosas que necesitamos, tantos valores que necesitamos para vivir como seres humanos, con nuestra dignidad. Nadie como Cristo nos llena de nuestra dignidad humana, nos hace vivir plenamente nuestra dignidad humana. Por eso la iglesia no se detiene tampoco frente a esta dificultad. Y empiezan a surgir, han surgido ya muchos, centros de formación, también en salones parroquiales, en un local que tenemos aquí y allá, donde se enseñan lenguas, donde se dan repasos, cursos para reforzar lo que los chicos han recibido en la escuela, lo que los niños y adolescentes reciben en las escuelas, cursos de muchas materias, a veces diversas, a veces para pequeños emprendedores, por ejemplo, para que lleven adelante sus pequeñitos negocios, pero con una ética, con unas técnicas que les sea próspero, que ayude a prosperar no solo a ellos, sino a su entorno. Estos centros de formación no siempre son tan bien vistos oficialmente, pero sí que son muy apreciados por el pueblo, porque son también una voz alternativa y necesaria, que tampoco le hace daño a nadie. Al contrario, que aporta muchísimo a la sociedad y es una misión en la cual la iglesia se ha comprometido con su pueblo de una manera hermosísima. También empiezan a existir ya en Cuba algunas guarderías, algunas, las primeras de La Habana, ya llevan varios años, pero otras pues van abriéndose camino por aquí y por allí, respondiendo a una necesidad real de la población cubana, con un servicio de una calidad extraordinaria, sobre todo en lo que se refiere a la formación humana que se le da a los pequeños. Digámoslo en una frase, una iglesia con muchas limitaciones, pero que no se detiene ante las limitaciones. Tiene una motivación mucho más grande que las limitaciones, que es el Evangelio, que es su fidelidad a Jesucristo. Por lo tanto, es una iglesia creativa, positiva y alegre, que va adelante con su misión.
Bueno, con respecto a las expectativas de cambio en Cuba, ahora que hay un nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros, no hay un cambio en Cuba. El cambio que se espera, ese político, ese de libertad, en fin, no lo hay. Y no deberíamos esperarlo del Partido Comunista, porque el mismo Partido Comunista ha expresado muchísimas veces que no habrá ese cambio. Lo ha dejado clarísimo, no estoy diciendo, estoy citándolo propiamente a ellos. El actual presidente lo dejó muy claro muchas veces, antes de serlo y después de ser designado. No hay un cambio. Siguen las mismas situaciones. De todas maneras, se mantiene Raúl Castro al frente del Partido Comunista, que es en realidad el que manda, y del ejército, que es la fuerza del sistema. O sea, no hay ningún cambio. El deseo de ellos, el único objetivo de ellos, según lo han planteado, es la fidelidad al proceso histórico y a la línea de Fidel Castro. El único objetivo que tienen es ese, por lo tanto no hay posibilidades de cambio. Ser un joven cristiano en Cuba tampoco es fácil, sobre todo porque vivir en un país donde hay tantas carencias de lo elemental, muchas veces sumerge a los jóvenes en la desesperanza. Una de las grandes amenazas que tiene mi pueblo cubano es la desesperanza. Es una situación demasiado estable, esta política económica, y a veces invita a pensar que esto no va a mejorar nunca. Hay una frase que usa la gente en la calle que es, la gente cuando quiere hablar del gobierno, no lo dice directamente porque es comprometedor, dice esto. Entonces hay gente que dice en Cuba, esto nadie lo arregla, no tiene solución, pero tampoco nadie lo tumba. Es una frase tremenda, porque en el fondo de esa frase hay un himno a la desesperanza. Y eso ocurre a veces con muchos jóvenes, que sienten que no hay futuro en Cuba, miran adelante y no ven nada nuevo y no sienten que sean capaces de construir nada nuevo y escogen pues resolver su problema, no el problema. Y terminan escapando. Muchísimos jóvenes pues se van de la isla a hacer su vida, a construir un futuro, tienen derecho a construir algo diferente, a hacer una familia con una estabilidad económica, a ayudar a los suyos que quedaron en la isla, en fin. Pero esto hace que la sociedad se vacíe de jóvenes y esto es una miseria de las más graves que está sufriendo la sociedad cubana. El Papa dice coraje, ánimo al compromiso. También son necesarios jóvenes que se comprometan y que permanezcan con el compromiso y el empeño de construir algo nuevo. Algunos ya lo hacen, pero el heroísmo no es masivo, nunca lo ha sido. El Papa invita ahí a un heroísmo de este tipo, a permanecer, a cambiar las cosas desde dentro, a llenar de humanidad esa isla que sufre tanto. Y animaba a los jóvenes a asistir a la JMJ, no es fácil. De hecho, asistirán un buen número a esta JMJ, gracias, por supuesto, a la generosidad de hermanos de otros países, porque los salarios en Cuba son simbólicos. La gente pasa mucha necesidad, porque hay carencia de alimentos, hay una inflación de alimentos y productos de primera necesidad, hay una inflación tremenda y los salarios son bajísimos. O sea, ningún cubano con su salario se puede permitir viajar ni siquiera con naturalidad dentro de la isla. Un viaje dentro de la isla hay que pensárselo y prepararlo bien. Hay muchas necesidades. Estos jóvenes podrán hacerlo, repito, la mayoría gracias al apoyo de personas de otros países, a los cuales, por supuesto, se les agradece enormemente y el Señor los premiará. Y bueno, pues también a veces hay algunas limitaciones para viajar. Sí, casi siempre relacionadas o con la ideología. Cuando un joven, por ejemplo, se declara contra el sistema comunista porque es su ideología y por amor de Dios tiene derecho a pensar de otra manera, no es que es obligado a pensar de un modo, pero cuando una persona se declara de otra ideología, inmediatamente se cierran todas las puertas para esa persona. También muchas veces esta de viajar encuentra dificultades
esa persona encuentra dificultades para viajar y para otras muchas cosas todavía más elementales, más de la vida diaria. La Virgen María, yo escuché al Papa Francisco en la audiencia que tuvo en el 2014 con la familia de Schoenstatt. El Papa decía que la Virgen es la que salva al niño y se va con el niño al desierto cuando el dragón lo quiere devorar. Y yo, escuchando al Papa, decía, esto es Cuba. Cuando todas las fuerzas se cerraron contra la Iglesia, cuando la Iglesia en Cuba tenía pronosticada la desaparición porque no tenía signos vitales de crecimiento ninguno y sí de reducción y empobrecimiento, en esas circunstancias, cuando el dragón amenazaba arrancar la fe del corazón de los cubanos, las abuelas siguieron enseñando que la madre de Cuba es la Virgen de la Caridad del Cobre. Y la gente siguió queriendo a la Virgen, siguió rezándole a la Virgen, siguió teniendo la Virgencita escondida a lo mejor en la cartera, a lo mejor la tuvo que quitar de la sala de su casa y poner en la puerta del armario. Pero todos los días cuando abría la puerta del armario estaba la madre allí. El pueblo cubano es un pueblo que quiere, ama a la Virgen de la Caridad del Cobre. De las experiencias que yo como sacerdote joven he tenido en Cuba, de las más fuertes, ha sido la peregrinación nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre en el año 2010-2011. Cuando la Virgen llegó a mi parroquia, salieron a recibirla, el dato lo da el partido, 11.000 personas. Y era una parroquia que tenía 100 fieles en la misa dominical. Tuvimos que anunciarla puerta a puerta. Fue la ocasión para que yo visitara todas las casas de esa parroquia. Puerta a puerta. Tuvimos meses de puerta en puerta diciéndole a la gente, va a venir la imagen de la Virgen de la Caridad. Y la gente no nos lo podía creer. Pero de verdad. Y allí uno escuchaba tantas historias, es mi madre, yo siempre la he tenido, yo siempre he creído en ella, me ayuda tanto. Estas cosas que ya sabemos que la Virgen hace en todas partes. Y allí había 11.000 personas esperando a la Virgen de la Caridad. Cuando llegó el carro con la imagen de la Virgen, hermosísima, hicimos una celebración de la palabra porque estas personas no estaban preparadas para una misa como tal, aunque después sí que lo ofrecimos en la iglesia, esto fue en la plaza. Pues allí yo tenía al lado al obispo y animábamos entre él y yo ese momento de oración. Y yo en un momento dado tuve la audacia de decir, vamos a hacer un momento de silencio. María es la madre del silencio y en el silencio Dios le habla al corazón. Y yo le estaba pidiendo a la Virgen que le hablara a esos hijos, a ese pueblo. Y se lo pedí a la gente. Vamos a hacer un momento de silencio, pero un momento de calidad, un silencio de calidad, porque es para ella. La vamos a mirar, pero más que todo vamos a dejar que ella nos mire y que nos hable. Se hizo un silencio total en una plaza con 11.000 personas y al final se escuchó el llanto de un bebé. Fue una belleza. El pueblo cubano le tiene un amor muy grande a la Virgen de la Caridad. Y la Virgen de la Caridad hace mucho por el pueblo cubano, hace tanto que no podemos ni imaginárnoslo. Y es la que nos ha salvado la fe. Y la gente entra a la iglesia y va al altar de la Virgen de la Caridad. Y cuando por allí cerca hay un misionero, el misionero explica quién es la Virgen. Y la gente lo escucha con mucha atención porque le interesa, le está hablando de la Madre. Y muchísimos cristianos fieles hoy, animadores de comunidades sin templos, responsables de casas de misión, etcétera, son personas que llegaron a la fe gracias a la devoción que le tenían a la Virgen. La Virgen los trajo. La Virgen nos trae siempre a Jesús y nos cuida siempre del dragón. Es el tesoro más grande que tenemos como iglesia en Cuba. Monseñor Adolfo Rodríguez, este titán de la iglesia en Cuba, nos enseñó muchas cosas, pero entre las enseñanzas que se nos quedaron grabadas, a todos los que lo conocimos de cerca, Monseñor Adolfo siempre decía, una iglesia sin cruz es una cruz para la iglesia. La cruz
es la columna vertebral del cristiano y de la iglesia misma. Puede ser la cruz de una ideología que no nos comprende, que nos mira como una amenaza cuando no lo somos y que nos persigue frontalmente o solapadamente. Pero pueden ser otras muchas persecuciones, a veces culturales, que penetran lentamente, casi sin que nos demos cuenta, que se establecen y que tratan de sacarnos el evangelio del corazón y de la sociedad. En medio de esa dificultad, en medio de la contradicción que es nuestra, que no debería asustarnos, es normal que haya contradicción contra el evangelio en el mundo, nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que mirarlo a Él y no distraernos. Tenemos que procurar ser creativos en el anuncio de la fe. Los nuevos tiempos muchas veces exigen nuevos métodos. Lo que nosotros defendemos no son los métodos, es el evangelio. Y lo que tenemos es que ser creativos. ¿Podemos ser creativos? Sí, solo si estamos abiertos al Espíritu Santo. No le tengamos miedo a la persecución, ni a la dificultad, ni a la contradicción. Tengámosle miedo a la infidelidad. Esa sí es pobreza. Esa sí nos separa del Señor, que es nuestro único tesoro. Frente a la persecución, cualquiera que sea, sutil o frontal, unirnos al Señor, meternos bajo el manto de la Virgen, agarrarnos fuertemente a la Madre y aquello que también decía Monseñor Adolfo, confiar. Es bueno confiar en el Señor.